Lo necesitas para alcanzar la cumbre del éxito. Corría el año de 1855. Por aquel entonces, Acapulco no era más que un caserío somnoliento, indiferente a la belleza del paisaje. Un día de verano, el sol calcinaba con usual eficacia la costa de la tierra caliente. Era la hora del sopor de la siesta. La sabiduría de la naturaleza mantenía a perros y aves silenciosos en la sombra y el ramaje. Un indio solitario cruzó con paso lento el caserío. Su ropa raída denunciaba una extrema pobreza. Con paso lento pero decidido, se presentó en la casona que era el cuartel general de la revolución que encabezaba el general Juan Álvarez contra la dictadura de Santa Anna. Una de las revoluciones de aquel México que no era más que una confusión de pueblos sin identidad nacional que buscaban su destino. El indio se presentó ante el coronel Diego Álvarez, hijo del jefe revolucionario, hombre decidido y de enérgicos ademanes, que le preguntó: ¿cómo se llama usted? El indio pronunció su nombre en tono tan quedo que el coronel no lo entendió, cosa que de todos modos carecía de importancia para él. Así que siguió preguntando: ¿y qué desea usted? Ahora la voz del indio se hizo clara y audible. Sabiendo que aquí se pelea por la libertad, vine a ver en qué puedo ser útil. ¿Sabe usted leer y escribir?, quiso saber el coronel. Sí, señor, respondió el indio con el mismo aire imperturbable y sin dejar traslucir la más mínima emoción. Finalmente presentaron al indio ante el jefe revolucionario y aquí le damos la palabra al coronel. Ocioso es decir que estando nosotros desprovistos de ropa para el recién llegado, no sabíamos qué hacer para remediar la ingente necesidad que sobre él pesaba. Hubo de usar pues el vestuario de nuestros pobres soldados, esto es, algún calzón y cotón de manta, agregando un cobertor de la cama del señor mi padre y su refacción de botines, con lo que se entonó admirablemente. Por lo demás, el señor mi padre, que tuvo gusto en recibir a un colaborador espontáneo en la lucha iniciada contra Santa Anna, estaba en la misma perplejidad que yo, y al ofrecerse él a escribir en la secretaría, repitiendo que había venido a ver en qué podía ayudar aquí, donde se peleaba por la libertad, se le encomendaron algunas cartas de poca importancia que contestaba y con la mayor modestia las presentaba a la firma. 8 días después llegó un correo extraordinario. Entre la correspondencia venía un sobre principal rotulado: Señor licenciado don Benito Juárez, y humilde escribiente lo reclamó. El coronel lo miró casi con espanto y por un momento estuvo a punto de perder su tiesa compostura. ¿Pues qué? ¿Es usted licenciado? Sí, señor, dijo el indio. ¿Con que es usted el que fue gobernador de Oaxaca? Sí, señor. ¿Pero por qué no me dijo eso? ¿Para qué, señor? ¿Qué tiene eso de particular? Este era Benito Juárez, un hombre de carácter, uno de los prohombres de la humanidad. Su paso por la vida y su entrada en la historia no puede atribuirse al talento o a otras virtudes que han hecho grandes y brillantes a otros personajes, sino a su carácter. A él puede aplicarse más que a otros el apotegma de Publio Ciro: el carácter del hombre es el árbitro de su fortuna. Carácter y personalidad. Carácter y personalidad son dos términos que solemos usar indistintamente. Puede y debe, sin embargo, marcarse la diferencia entre ellos. El carácter
es lo que cada persona es, como resultado de la suma de los atributos de la mente, el cuerpo y el espíritu humanos. El carácter es el conjunto de las virtudes internas e invisibles de cada cual. Es el esqueleto de su espíritu y su fisonomía moral. Es el sello, el fondo y la huella de su ser. En cambio, la personalidad es el carácter hecho visible, esto es, todos los atributos del carácter que aparecen en las facciones, en las palabras y el comportamiento constituyen la personalidad. Cuando decimos que una persona es optimista, atractiva, sencilla, generosa, sincera, nos referimos a los rasgos del carácter que más se destacan en su personalidad. En este sentido decimos que Lincoln era magnánimo, Arístides justo, Carondas legal, Churruca valiente, el Cid leal, Napoleón audaz, Juárez firme, Alejandro grande, la Virgen María purísima, y Milce dulce y leal, Penélope y Séneca fieles, Sócrates sabio y sobrio, Mesalina perversa, Bismarck duro, Tartufo hipócrita, Judas traidor, Jesús perfecto. Es el juicio que sus contemporáneos y la historia pronunciaron al ver en su personalidad el rasgo más destacado de su carácter. El carácter distingue a su poseedor de todos los demás, constituye el modo de ser peculiar y privativo de cada persona, es la marca indeleble y la nota perdurable que se imprime en la vida. El mulo de Partenón. Cuenta Plutarco que durante la construcción del Partenón y otros monumentos de inigualable belleza en la Acrópolis de Atenas, participaron en las obras millares de esclavos y bestias de carga. Con justicia recuerda la historia a Pericles, Fidias, Ictino y Calícrates, creadores de aquellas maravillas, pero también recuerda a un humilde colaborador, un pobre mulo viejo y matalón que ya no podía con su osamenta. El noble mulo trabajó en la magna obra acarreando materiales durante muchos años, pero llegó el tiempo en que viajó viejo y debilitado, ya no podía con la carga, y lo jubilaron para que gozara de su merecido descanso. Pero no aceptó el retiro. Al día siguiente se presentó al trabajo a la hora de costumbre y como en sus mejores días subió y bajó la colina al lado de los que allí trabajaban. Durante mucho tiempo siguió presentándose cada día con terca fidelidad. Los obreros lo saludaban con una ovación mañana y tarde. Un día un bromista, nunca falta alguien así, lo coronó de laurel como a un héroe. Pero el infeliz no era un héroe, era un esclavo de sus hábitos. La formación de los hábitos. Cuando el doctor William James dijo que todo ser humano no es más que un manojo de hábitos ambulante, de algún modo estaba repitiendo lo que Aristóteles ya había observado muchos siglos antes, que los hábitos se convierten en una segunda naturaleza, porque tienden a manifestarse naturalmente. ¿Cuán cierto es aquello de siembra un pensamiento y cosecharás una acción? Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Una acción repetida muchas veces se convierte en hábito. Los hábitos y la construcción del carácter. Todos los hábitos que formamos o adquirimos constituyen nuestro carácter.
el doctor William James afirma que el infierno, que algunos teólogos dicen que tendremos que afrontar en el más allá, no es nada comparado con el infierno a que nosotros mismos nos condenamos aquí al edificar nuestro carácter con hábitos erróneos. Y dice que si todo joven y toda joven comprendieran que muy pronto serán sencillamente un manojo de hábitos, cuidarían mucho su conducta y se asegurarían de formar únicamente buenos hábitos. Cada acto erróneo que realizamos remacha un nuevo eslabón en la cadena de los malos hábitos. Si el acto se repite muchas veces, se cierra el candado en la cadena. Entonces se habrá convertido en un hábito invencible. Y no creas que será tu voluntad o tu espíritu el esclavizado. Será tu mente. Serán tus sinapsis neuronales las que te obligarán a seguir haciendo lo mismo, como el mulo de Partenón. Por supuesto, esto tiene sus ventajas, porque así como muchos tragos aislados te pueden convertir en un alcohólico, muchos actos positivos te pueden convertir en una persona de carácter firme. La ignorancia de estos principios ha ocasionado más fracasos, dolor y sufrimiento a la humanidad que todas las guerras y los desastres naturales juntos. Ocúpate pues en corregir tus defectos, refrena tus impulsos y esfuérzate por adquirir únicamente hábitos positivos. Acostúmbrate a decir la verdad, no toleres la mentira, cumple tu deber y no permitas que nadie te aparte de la rectitud por ningún motivo. Ama la justicia y procura ajustar todas tus acciones con sus requerimientos. Procura, en fin, cultivar la templanza, la fortaleza, la sabiduría y la prudencia, porque la persona de verdadero carácter está marcada por estas virtudes, que para ellos son hábitos adquiridos y que manifiestan con espontaneidad y sin esfuerzo. El preso 466, diagonal 64. El número que llevo durante más de 27 años, el preso más famoso del mundo. Fue confinado a una pequeña celda. Su cama era el piso, su sanitario una cubeta. Sometido a trabajos forzados, solo podía escribir y recibir una carta cada 6 meses y solo podía recibir una visita, que únicamente podía permanecer con él durante 30 minutos cada año. Mientras el preso número 466, diagonal 64, soportaba con invencible dignidad el brutal régimen de trabajos forzados al que era sometido en la cárcel de máxima seguridad de Robben Island, 14 prestigiosas universidades de todo el mundo lo habían nombrado doctor honoris causa y era ciudadano honorario de Roma, Florencia, Olimpia, 57 municipalidades de Grecia, Río de Janeiro y varios países. Se puso su nombre a calles, avenidas, carreteras, parques, plazas, escuelas, aulas y conjuntos habitacionales de las principales ciudades del mundo. Incluso se le dio su nombre a una partícula subatómica descubierta en 1973 en la Universidad de Leeds de la Gran Bretaña. Mientras el preso 466, diagonal 64, se inclinaba bajo el peso de un régimen carcelario brutal, se erguían en plazas, parques, jardines, calles y avenidas de grandes ciudades del mundo sus estatuas y monumentos. Finalmente, por la presión mundial y por la grandeza de su carácter, que jamás abdicó de sus principios, el preso 466, diagonal 64, fue puesto triunfalmente en libertad en febrero de 1990. Un padre de la patria. ¿Quién era el preso 466, diagonal 64? Era Nelson Mandela,
declarado luchador heroico por la libertad y padre de su patria, Sudáfrica. ¿Por qué estuvo preso Mandela durante casi 3 décadas? Porque se opuso al infame sistema racista del apartheid impuesto por la minoría blanca de Sudáfrica. Fue una hora nimbada de gloria aquella en que asumió la primera magistratura de su patria. El comentarista de la BBC de Londres apuntó: Nelson Mandela es, quizás, el personaje más universalmente admirado de nuestro tiempo, casi a la par de los gigantes del pasado. En 1993 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz, que aceptó en nombre de todos los sudafricanos que sufrieron y se sacrificaron por la libertad de su patria. Mantener los ideales y las convicciones en medio de las tinieblas de la realidad que nos aprisiona es evidencia de grandeza de carácter. Mantener la luz del espíritu es, en medio de las tinieblas de la realidad cotidiana, es evidencia de un carácter firme. Gandhi. La película Gandhi, que ganó 9 premios Oscar en 1983, logró que la vida y la obra de este pequeño gran hombre adquiriera una dimensión universal. Nacido en el año de 1869, la biografía de Gandhi es fuente inagotable de inspiración. No gobernó su país, pero consiguió lo que nadie había logrado antes: acaudillar la mayor revolución no violenta de la historia, con la cual logró la independencia de su patria. Hoy cientos de millones de habitantes de la India lo consideran el padre de la nación. El gran poeta Rabindranath Tagore le dio a Gandhi el título de Mahatma, que significa alma grande. Lo extraordinario es que ningún personaje moderno o antiguo logró cautivar la imaginación de tan vastas multitudes como él. Y todo lo que realizó es más que en cualquier otro gran líder, resultado de la fortaleza de su carácter. El poder de las palabras y los hechos de aquel hombrecillo flaco y bondadoso causó un tremendo impacto en todos y cada uno de los habitantes de su inmenso país, del propio imperio británico y del mundo. La enciclopedia británica dice: fue el catalizador, si no el iniciador, de 3 de las mayores revoluciones del siglo XX. Las revoluciones contra el colonialismo, el racismo y la violencia. Albert Einstein, el gran científico, dijo de él: las generaciones venideras difícilmente creerán que una persona como esta haya caminado sobre la tierra en carne y hueso. Aunque no todos estamos llamados a ser héroes, todos necesitamos firmeza de carácter para hacer frente a nuestro destino. ¿Tú crees que muchos pequeños actos de lealtad, de patriotismo, de valor y de honradez valen más que una gran hazaña? Tienes razón. El joven íntegro que cumple los sencillos deberes de hijo, de estudiante, de compañero, de amigo y de ciudadano vale tanto como el patricio que sacrifica su vida en bien de su patria. La cosecha de la vida. En la elección cotidiana de hacer lo recto y lo justo se va formando el carácter. Se dice con razón que el carácter es la conquista suprema de la libertad. Por eso, el logro de un carácter noble y firme debe ser la permanente aspiración de todos los seres humanos. Tú puedes hacer lo que quieras, pero debes saber que al final tendrás un carácter. Si tus decisiones fueron equivocadas, serás preso con cadenas de tu propia hechura. Por eso dice la Sagrada Escritura: diviértete, joven, ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno ahora que puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves. Pero recuerda que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Una gran educadora escribe:
La educación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos y nunca ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. El carácter basado en buenos principios resulta inconmovible. El fundamento moral sobre el cual debe construirse el carácter es la ley de Dios. Quien dirige su vida usando como guías las leyes divinas sabrá siempre qué es lo correcto y construirá un carácter noble. Por eso dice Salomón, el discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque lo hayamos hecho en secreto.